Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos con ustedes al filo de la semana. Semana tras semana analizamos, vemos, opinamos. Es decir, una opinión que no es absoluta, por supuesto, pero todos tenemos derecho a opinar y es bueno opinar para que juntos debatamos, pensemos, discutamos lo mejor para el país. Vamos a empezar hoy con un tema que para mí es preocupante, y es preocupante porque no todos los salvadoreños estamos claros en ese punto, ¿verdad? Yo creo que hay cosas sobre los derechos humanos que realmente son preocupantes. Miren, recientemente el presidente Bukele disintió, ¿verdad?, de la expresidenta y excomisionada de los derechos humanos a nivel internacional de la ONU, ¿verdad? La señora Bachelet, ¿verdad? Bueno, Michelle Bachelet fue presidenta de Chile, como todos saben, y después delegada, es decir, la alta comisionada de los derechos humanos en la ONU. Bueno, esta señora denunció que en las cárceles de El Salvador había hacinamiento, había una reclusión exagerada, no se permitían a los familiares visitar a los presos, cosas de ese estilo, ¿verdad? Se castigaba no solo a los presos, sino a los familiares también, impidiéndoles ver a sus deudos, a sus hijos, etcétera, no sabiendo nada de ellos, ¿sabes? Bueno, criticó un poco eso. Y entonces Bukele se manifestó en desacuerdo. Bukele dice que tenemos unas cárceles muy bonitas, ¿verdad? Uno puede pensar lo que quiera, pero disintió. Tiene derecho a disentir, porque todos tenemos derecho a no estar de acuerdo con otra persona. Pero lo que a mí me parece peligroso y malo para este país es que haya dicho que se da cuenta de que los organismos de derechos humanos en realidad solo existen para defender los derechos de los criminales. Eso no es cierto, ¿eh? No es cierto. Los derechos humanos defienden a los civiles que mueren en las guerras, defienden las violaciones, defienden a los que padecen violaciones de derechos humanos. Aquí en El Salvador pues han defendido sistemáticamente a personas que han padecido violaciones muy graves de derechos humanos, a las víctimas del Mozote, a las víctimas del Zumpul, a las víctimas de tanta masacre que hubo durante la guerra civil, a los presos políticos. Es decir, los derechos humanos no defienden a los criminales, defienden a las víctimas. Y los presos pueden llegar a ser víctimas, porque si a un preso, por ejemplo, lo maltratan, lo torturan, le hacen pasar hambre, no le dejan ver a los familiares sin ninguna razón específica. Además, si los tratan así, pues hay que defenderlos, son víctimas, ¿verdad? Aunque hayan sido victimarios, pero no se puede a un victimario convertirlo en víctima. Tiene que estar preso, tiene que estar encarcelado, porque es un peligro para la sociedad, y tiene también el derecho a corregirse, ¿verdad? Es decir, y las cárceles están también para corregir a la gente. Cuando habla a nivel internacional al señor presidente y a otros les gusta decir que las cárceles aprenden oficios, que adelantan así el cumplimiento de la condena, que van a salir. Es decir, presumen de que al menos a algunos presos les ayudan, ¿verdad? Son victimarios. Bueno, los ayudan. Eso es lo que se debe hacer. Y no digo que no se haga en absoluto. Algunos así lo hacen, les enseñan cosas, etcétera, en las cárceles. Pero tratar a un número muy alto de presos como que fueran personas que no tienen derecho a ver a su familia, o a sus familiares que no tienen derecho a ver a sus hijos, eso hay que regularlo, ¿verdad? No pueden ir todos los días, pero al menos una vez a la semana pueden visitarlo, deberían poder visitarlos, etcétera. No se trata que la ONU esté defendiendo a los criminales, está defendiendo derechos humanos. Y eso tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos,
entramos en una espiral de violencia, como hemos estado tantas otras veces en la historia de El Salvador. La iglesia no quiere la violencia, la gente buena no quiere la violencia, las madres no quieren la violencia, ni la de sus hijos cuando la producen, ni la de las instituciones cuando los persiguen, ¿verdad? Es decir, la violencia no es buena, ¿verdad? Entonces, este tema sí me parece a mí como muy importante, ¿verdad? Es decir, muy importante que tengamos claros que los derechos humanos son para defender a las víctimas y que los derechos humanos de las Naciones Unidas fundamentalmente defienden a las víctimas, no a los victimarios, no a los delincuentes, no a los criminales, como dice el presidente. Yo siento que diga eso, ¿verdad? Es decir, porque no es cierto y realmente él mismo, cuando habla a veces de situaciones, pues habla en favor de los derechos humanos. Entonces, que diga que la ONU solo defienda a los criminales, a mí me parece un terrible error. Y que lo diga un presidente, pues influye mucho en el pensamiento de la gente. Y que nuestra gente piense así de los derechos humanos, realmente es triste. En los derechos humanos hay mucha gente que ha dado la vida. No puedo recordar a Marianela García Villa, a Herbert Anaya, a los jesuitas, es decir, Monseñor Romero, defendían los derechos humanos, no defendían a criminales, ¿verdad? Entonces, decir esa frase realmente no me parece positivo para el pueblo salvadoreño. Bien, ese es uno de los puntos que me parecía importante tocar con respecto a las cosas de esta semana, alguna agarrada de la semana pasada también. Hay otros puntos que son interesantes ya por ligarlos con este tema. Voy a dar un salto hacia lo internacional, ¿verdad? Es decir, que también es importante porque lo internacional influye también en el país. Miren, el candidato a la presidencia y expresidente Trump, otra frase también de estas tristes, ¿verdad? Refiriéndose a los migrantes, dice, es una invasión de salvajes criminales la que está entrando en Estados Unidos. Este señor está loco, ¿verdad? Es decir, o simplemente es un cínico y un mentiroso que quiere desarrollar el pánico entre algunos ciudadanos de Estados Unidos de que los migrantes son todos criminales y que por tanto hay que impedir la migración. Cuando la migración no solamente es un derecho, sino que incluso para Estados Unidos es necesaria. Tienen trabajos que los propios norteamericanos no quieren hacer. Tienen también necesidades laborales que no alcanzan para que todos los norteamericanos las hagan. Estados Unidos es un país con un índice de ocupación realmente ejemplar, ¿verdad? Hay un 4% de desempleo, lo cual es bastante normal en un país, y no hay este subempleo que tenemos nosotros, casi un 50% de gente subempleada o con empleos informales, etc. Aquí el empleo formal es del 6-7%, el desempleo formal es del 6 o 7%, que como cifra no está mal, pero el subempleo es pavoroso, ¿verdad? El subempleo es... Y entonces que este hombre ataque a los migrantes es también peligroso dentro del país y es fuente de odio hacia el extranjero, es fuente de violaciones de derechos humanos. Un candidato a la presidencia no puede decir eso, y mucho menos de gente buena como son la mayoría de nuestros migrantes, que van a Estados Unidos simplemente a trabajar y a ayudar a su familia. Eso lo sabemos y es una experiencia general de todos los salvadoreños. Lástima que este señor sea candidato a la presidencia y que algunos de aquí también se alegren de que éste llegue a presidente, porque así me da la impresión que hay alguna gente en El Salvador que lo apoya contra los propios salvadoreños. Y también porque tal vez no es tan común o tan conocido, pero sí es importante hablar de él. Elon Musk. Elon Musk es en este momento el hombre más rico del mundo. Se le calcula una riqueza de $200,000 millones, que es una barbaridad. Fíjense que El Salvador
tiene un presupuesto de 9.000 millones de dólares. Tiene una riqueza personal de 200.000 millones de dólares, ¿verdad? Es decir, es más de 20 veces, tiene dinero que podría financiar el presupuesto de El Salvador durante 20 años, ¿verdad? Es decir, bueno, es una barbaridad de dinero. Pero ese señor es el dueño de Twitter, ¿verdad? Que ahora se llama X. Y es Twitter, X, era un centro de opinión más o menos independiente, y en el que mucha gente participaba, ¿verdad? O participamos, yo también tengo un Twitter, ¿verdad? Pero ha ido, desde que se lo compró este señor Elon Musk, le cambió el nombre de Twitter a X, se ha ido convirtiendo en un centro de propaganda de este pensamiento de ultraderecha, como el de Trump, que los migrantes son todos una horda de salvajes, es decir, que los grupos LGTBI hay que eliminarlos, que los ricos son los que pueden salvar al mundo, en fin, racistas, es decir, los que no son de la raza blanca son peores, este tipo de pensamiento absurdo, ridículo, atrasado. Bueno, este señor está manejando el Twitter con ese estilo de odio a los demás, de crítica permanente a los derechos humanos, a la gente buena. Es un poco triste que una red tan grande, la red de X o Twitter, es una red en la que estamos afiliados 250 millones de personas, ¿verdad? Pero este señor, desde que se apropió de ella, la ha ido cambiando, ¿verdad? Es decir, y la ha ido cambiando en un sistema de propaganda de ideas realmente ultraconservadores. Uno siente que las entrevistas de Elon Musk con Trump, porque son grandes amigos ahora, y aliados, pues se ha reunido con Bukele, espero que no lo capte como ha captado a Trump. Yo creo que estos amigos millonarios tan racistas y homofóbicos no son las mejores amistades para El Salvador, ¿verdad? Pero bueno, algo quería decir de este señor, porque sí es preocupante que esa red, que era un centro de debate y de discusión, que había alguna gente siempre salvaje con insultos de uno y otro lado, ¿verdad? Pero era un lugar donde se podía opinar y se podía contrastar opiniones, informarse, etcétera. Se está convirtiendo realmente en un centro de propaganda de la ultraderecha internacional, enemiga de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto, como hemos empezado hablando de derechos humanos, me parecía importante comentarlo también, de Trump y de Elon Musk. Ya saltando a temas más nuestros, miren, hay mucho niño abandonado o semi-abandonado en nuestro país. Siempre hablamos de que los niños y los jóvenes son el futuro del país. Bueno, no podemos maltratar ni abandonar al futuro del país, ¿verdad? Es decir, la justicia intergeneracional de una generación a otra debe ser algo importante dentro de nuestros deseos, de nuestras prácticas, de nuestras exigencias de convivencia, etcétera, ¿verdad? Se habla de 391,000 niños en desamparo, ¿verdad?, por parte del padre, ¿verdad? Equivale al 78% de los niños abandonados o semi-abandonados, ¿verdad? Abandonados de la madre solo 47,000, ¿verdad? Es decir, bueno, una diferencia grande de 391,000 abandonados por el padre a 47,000 por la madre. Y por la desprotección de ambos, que se van juntos o lo que sea, 62,000 niños, ¿verdad? Bueno, yo creo que es muy importante no solo proteger a los niños, sino a la familia en general, ¿verdad? Los niños quedan abandonados en crisis familiares, que pueden ser crisis de maltrato interno en la familia, de incomprensión mutua, de migración o de muerte, ¿verdad? Pero sí es un tema que el Estado tiene que intervenir apoyando a la familia y teniendo claras cuáles son las situaciones. Tener a más de 400,000 niños
golpeados por el abandono de uno u otro o de los dos cónyuges, padres. Me parece que es una realidad demasiado fuerte y negativa para nuestro país, ¿verdad? A los niños crecer sin amor es doloroso, ¿verdad? Y les cuesta después integrarse adecuadamente en la vida social, que debe ser la vida social de amistad y de buena relación. Bueno, pues les cuesta mucho el integrarse bien y adecuadamente por todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Vamos a dar alguna noticia buena, ya finalizando en parte. La Fundación Empresarial para la Acción Social, Fundemás, lanzó la 12ª edición de la Semana de la Sostenibilidad y de la Responsabilidad Social Empresarial. Y van a abordar temas como inversiones sostenibles, igualdad de género y cambio climático. Bueno, uno dice un respiro, ¿verdad? Hay un grupo empresarial que está al día, no como Elon Musk o como Trump, sino que están al día de lo que se debe hacer, ¿verdad? Es decir, inversiones sostenibles en el país, inversiones pues adecuadas a la ecología dentro del país, no destructivas de la ecología, empresas que tengan responsabilidad social, que se preocupen por su entorno, no solamente por la ganancia o no solamente por los trabajadores, sino también por el entorno. En todas las empresas hay un entorno, por ejemplo, el Ageo se ha preocupado por el entorno local del Ageo, sobre todo en Berlín y sus alrededores, y ha financiado escuelas, ha financiado algunas actividades dentro del bienestar y el desarrollo de los pueblos del entorno de Berlín. Bueno, eso es responsabilidad social, empresarial, ¿verdad? Bueno, qué bueno que una fundación empresarial se preocupe de esto, ¿verdad? Es una buena noticia y ojalá todas las empresas entren en esa dinámica. Y finalmente, otra buena noticia, el Arzobispado de San Salvador. El Arzobispado de San Salvador prácticamente es donde vive, pues, incluye Cuscatlán y el departamento de San Salvador, ¿verdad? Y bueno, todos los núcleos poblacionales de estos sectores. Prácticamente uno puede decir que vive casi la mitad de la población salvadoreña en la arquidiócesis, ¿verdad? Entonces se ha reunido con una gran proporción de personas, más de 400 personas, entre sacerdotes y laicos, por supuesto una mayoría de laicos y laicas, para elaborar el plan pastoral de la arquidiócesis de cara a los 5 años próximos, ¿verdad? El tema de la familia es un tema preocupante para la Iglesia, el tema de los jóvenes, el tema del pensamiento social de la Iglesia, la necesidad de la Iglesia también de decir la verdad de cómo debe estar estructurada una sociedad, respetando los derechos humanos, respetando la dignidad suprema de la persona, etc. Fueron temas que salieron. Va a salir un documento para uso realmente interno de cómo trabajar y cómo caminar hacia adelante. Es una buena noticia que las iglesias se reúnan, debatan sobre la realidad, busquen la manera de aplicar el evangelio a la realidad y trabajen pues con entusiasmo en favor de esta tarea de hacer un mundo más humano y más cristiano, por supuesto, porque esa es nuestra función de iglesia. Y esto es por hoy. Muchas gracias por siempre acompañarnos en esta tarea de ir hablando de acontecimientos buenos y no tan buenos, ¿verdad? Porque siempre hay de todo en este campo de la vida social, ¿verdad? Pero gracias por acompañarnos y seguimos adelante trabajando por un mejor país. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.